Capítulo 31. Dos héroes frente a frente. El cielo del final de Qin, turbulento y agitado. Su brutalidad hizo que el pueblo se levantara furioso, iniciando el movimiento para derrocar a la tiránica dinastía Qin. Tras una grandiosa lucha, Xiang Yu avanzó al norte y destruyó el ejército principal de Qin en Hulu. Mientras tanto, al oeste, Liu Bang conquistó la capital del Imperio Qin. Según el acuerdo, quien primero entrara en Guangzhou, la capital de Qin, sería rey. Liu Bang, aunque no era gran guerrero, sabía usar a la gente adecuada y se adelantó tomando esa tierra estratégica. ¡Qué hermosa era la capital imperial! ¿Cuántos tesoros había? La tentación era enorme. Pero Liu Bang se contuvo. ¿Por qué? Porque debía cuidarse de otra persona. Ese era el que había aniquilado al ejército principal de Qin, Xiang Yu. Aunque habían acordado que quien llegara primero sería rey, ante la fuerza bruta, el acuerdo valía menos que nada. Liu Bang, débil en batalla ante el guerrero feroz Xiang Yu, solo podía agachar la cabeza. ¡Jefe! Obediente, cedió Guangzhou que había conquistado. Y encima tuvo que mostrarse contento. No toqué nada, siempre esperándote. Y Xiang Yu apenas recibió la capital de Qin, la incendió por completo. Desde entonces, Xiang Yu se autoproclamó rey supremo de Chu Occidental. ¡Qué guapo! Y repartió el reino entre 18 señores feudales. El movimiento para acabar con Qin finalmente terminó. Sin embargo, el reparto de Xiang Yu dejó a varios señores descontentos, como Liu Bang, enviado a un rincón perdido. Desde que fue echado de Guangzhou por Xiang Yu, Vete a ser rey. Liu Bang no dejaba de pensar en cómo vengarse. Pero estando en un lugar tan remoto, y con Xiang Yu siendo un guerrero invencible, ¿qué hacer? Quizá hasta el cielo se aburrió de escribir esto. Si las cosas siguen así. ¡Qué aburrido! Entonces, los señores del este se rebelaron primero. Xiang Yu marchó con su ejército a sofocarlos. Y finalmente llegó la oportunidad de Liu Bang. Atacó en secreto, rodeándolos por la espalda. Gracias al valor de sus soldados, en 4 meses conquistó 3 reinos. Aprovechando la inestabilidad, levantó la bandera de la justicia. ¡Xiang Yu, maldito! ¡No tienes corazón! Los señores que no soportaban a Xiang Yu se unieron a él. ¡Bastardo! ¡Xiang Yu! ¡Bastardo! Llegando a reunir 556,000 soldados. ¡Xiang Yu! ¡Estás acabado! El contraataque de Liu Bang comenzó. Desde ser desterrado a la frontera hasta regresar, Liu Bang pasó por muchas dificultades. Pero su paciencia política y astucia le permitieron cambiar la situación. ¡He vuelto! Enfrentaba al ejército de Xiang Yu. La confrontación entre dos héroes se formalizó. Entonces, ¿cómo respondería Xiang Yu, ocupado sofocando rebeliones? Próximo capítulo, la rivalidad entre Chu y Han. Capítulo 32. La lucha entre Chu y Han. Año 207 a.C. Los rebeldes rompieron las puertas del Imperio Qin. ¡Sígueme! ¡Mátalo! El glorioso Imperio Qin se convirtió en cenizas bajo el fuego de la ciudad de Xianyang. El mundo volvió a estar dividido.
En esta situación, los rebeldes que antes compartían un objetivo empezaron a luchar entre sí. Y finalmente se formaron dos bandos. Por un lado estaba el bando Han liderado por Liu Bang. Por el otro, el bando Chu liderado por Xiang Yu. En la campaña contra Qin, Xiang Yu era el jefe de los rebeldes. Así que cuando cayó el imperio, Xiang Yu se encargó de repartir los territorios. ¡A cortar! Pero ese tipo repartió todo según sus caprichos. Y así, poco después del reparto, los señores del oeste y del norte se rebelaron. ¡Me rebelo! En el oeste estaba Liu Bang, quien se llevó la peor parte. Para ganar fuerza, Liu Bang levantó la bandera de que Xiang Yu era un tirano. ¡Xiang Yu! ¡Eres inhumano! ¡Inhumano! Luego unió 560,000 soldados de varios señores y decidió atacar la base de Xiang Yu. ¡Y mata! ¿Sí? Ante el enorme ejército de Liu Bang, Xiang Yu primero envió sus tropas principales a sofocar la rebelión del norte. Ustedes se quedan y les dan una paliza. ¡Sí! Y él mismo, con 30,000 hombres, fue a ajustar cuentas con Liu Bang. ¡Voy a matar a ese sinvergüenza! 560,000 contra 30,000. Liu Bang, con esa ventaja aplastante. Pues claro, recibió una paliza tremenda. Los hechos demuestran que tener más gente no sirve de nada contra Xiang Yu. Liu Bang tuvo que cambiar de táctica y empezó a separar a los oficiales de Xiang Yu. Amigo, deja ese trabajo y vente conmigo. Y así conquistó el frente del sur. Luego mandó un general al norte. Si se rebelan contra Xiang Yu, les doy lo que pidan. Y conquistó también el norte. Tras una serie de movimientos, se formó un cerco por 3 frentes. Rodeado por 3 lados, Xiang Yu sintió cada vez más presión. Sin salida, propuso hacer las paces. Ya basta, sentémonos a hablar. Tras negociar, dividieron el mundo en 2 con el foso Hong como frontera. Esta es la famosa frontera entre Chu y Han. Pero, ¿aceptó Liu Bang este final? No lo hizo. No soy tan tonto. Apenas firmado el acuerdo, Liu Bang mandó tropas a perseguir a Xiang Yu. ¡Todos a por él! ¡Mátenlo! ¡Sí! Aunque el ejército Chu era valiente, no pudo resistir el asedio del bando de Liu Bang. Al final, en un lugar llamado Gaixia, Xiang Yu fue derrotado. La derrota de Xiang Yu marcó el fin total de esta guerra. Y también significó el nacimiento de una nueva dinastía. Esta es la dinastía Han. Como fundador de la dinastía Han, Liu Bang logró pasar de ser un plebeyo a emperador y reunificó el mundo. Sin embargo, desde la rebelión contra Qin hasta la lucha entre Chu y Han, la tierra china sufrió los estragos de la guerra. ¿Cómo gobernar este mundo devastado? Próximo capítulo, el poder de la familia Lu. No olvides verlo. Miau. Episodio 33. El gobierno de la familia Li. En el año 202 a.C., Han unificó el mundo, convirtiéndose en la segunda gran dinastía unificada en la historia china. Pero tras años de guerra, las tierras estaban devastadas y el pueblo vivía con grandes dificultades. Este nuevo imperio, ¿cómo consolidaría su poder? Déjame pensar. La aparición de alguien jugó un papel crucial. Ella era la primera emperatriz de la dinastía Han, Lu Ji. Lu Ji era hija de una familia adinerada de Shandong. Para escapar de enemigos, toda la familia se mudó al sur. Y entonces, se casó con el sinvergüenza más famoso del lugar. Te lo digo yo. Este tipo va a triunfar. Exacto, era el que aún no había alcanzado la fama, el emperador fundador de Han, Liu Bang. Hola, nena.
Apenas se casó, ya tenía un hijastro. El hijo ilegítimo de tu papá. De día trabajaba el campo. Y de noche tenía que atender a la familia. Tengo hambre, ¿dónde está la comida? ¡Ya va, ya va! Pero si antes era toda una señorita. Sin embargo, esta vida de ama de casa no duró mucho. Años después, Liu Bang se fue a rebelarse. Amor, me voy a la rebelión, no me extrañes. Durante 7 años enteros no solo dejó que Lu Xi cargara sola con la familia, sino que luego fue capturada como rehén por el enemigo. Pero si antes era toda una señorita... Por suerte, Lu Xi tuvo suerte. Liu Bang no solo derrotó a sus rivales, sino que también conquistó el imperio. Lo conseguí. Después de años separados, Lu Xi finalmente regresó junto a Liu Bang. Esposo, he vuelto. Y entonces, Ah, ¿ya volviste? Bueno, descansa bien. viendo a Liu Bang favorecer a otras concubinas. Después de esto, Lu Xi finalmente comprendió. No voy a seguir así. Voy a controlar mi destino. Entonces, desde ese momento, ¿qué hizo Lu Xi? Primero, asegurar el gobierno de la familia Liu. Tras derrocar la dinastía Qin, todos empezaron a luchar por el poder. La familia Liu ganó gracias a la unión con los nobles. Pero la consecuencia fue que los nobles, por sus méritos militares, obtuvieron grandes extensiones de tierra. En apariencia se sometían al emperador. El emperador te llama a la capital. Sí, claro. Vale, sí. Pero en realidad amenazaban al gobierno central. ¿Qué hacer entonces? El método de Lu Xi era simple. Engañarlos para que vinieran al palacio. ¡An, el emperador quiere verte! Y eliminarlos. Luego asegurar que su hijo fuera emperador. El hijo de Lu Xi era el primogénito legítimo de Liu Bang. Según la tradición, el primogénito legítimo tenía derecho a suceder como emperador. Hijo, toma. Gracias, papá. Pero Liu Bang tenía un montón de esposas e hijos. ¿Qué hacer? Eliminarlos también. Y además, si el hijo era de confianza, la nuera también debía hacerlo. Así que Lu Xi incluso casó a su propia nieta con su hijo. Cuando todo esto estuvo listo, Lu Xi empezó a asegurar su propio poder. An pertenecía a la familia Liu, el emperador era Liu, y la élite del imperio también era Liu. Para tener control, la familia Liu también necesitaba poder. Primero casó a las mujeres Liu con los reyes vasallos para vigilarlos de cerca. Y si alguien se pasaba de listo, lo eliminaba. Luego nombró a parte de su familia como reyes vasallos. Básicamente, cualquiera que se interpusiera en su camino, todo fuera. Desde entonces, en la corte y fuera de ella, el poder de Lu Xi llegó a su cúspide. Y ella decidía quién era emperador. Ella controlaba el gobierno del imperio. Este fue el primer periodo en la historia gobernado por una mujer, llamado históricamente Regencia Imperial. Sin embargo, aunque Lu Xi fue brutal en las luchas de poder, durante su gobierno aplicó políticas de descanso para el pueblo. No solo abolió las leyes opresivas anteriores, sino que fomentó la agricultura y el comercio, permitiendo que el exhausto imperio recuperara fuerzas, consolidando así la estabilidad de Han. Sin embargo, ya fueran Liu o Lu,
Los reyes vasallos que coexistían en los inicios de Han seguían siendo una amenaza al poder imperial. ¿Cómo se resolvería esta contradicción? En el próximo episodio, el gobierno de Wen y Jing. No olvides verlo. Capítulo 34. La era de Wen y Jing. Tras 8 años de lucha, Han se convirtió en el nuevo señor de China. Sin embargo, al inicio de la dinastía Han unificada, el Estado aplicaba un sistema de comandancias y reinos paralelos. Eso significa que dentro del imperio, parte del territorio lo gobernaba el emperador y otra parte la controlaban los señores feudales. Los señores feudales podían gobernar a los súbditos de sus tierras y también desarrollar sus propios ejércitos. Así que, ya fueran los nobles militares que lucharon por el trono al principio, los nobles de la familia de la emperatriz en la etapa media, o los nobles del mismo apellido Liu más tarde, todos podían amenazar al gobierno central. Entonces, el conflicto entre la familia imperial y los señores feudales, ¿cómo se resolvería? Esta pesada tarea recayó en el tercer y cuarto emperador Han. Ellos fueron los emperadores Wen y Jing. La verdad es que estos dos fueron como la encarnación de la buena suerte. El emperador Wen al principio no era candidato oficial al trono. Pero como los demás candidatos terminaron muertos, lo pusieron de emperador. Durante el reinado del emperador Wen, el poder central de Han era limitado. Así que su política hacia los señores feudales era básicamente: mientras no te pases, lo que pidas te lo doy, pórtate bien. Ante invasiones extranjeras también aguantaba. Te doy tesoros, te doy a mi hija. No armes lío, por favor. Claro que sí lo provocaba mucho. ¿Y si no quiero? También contraatacaba. La paciencia del emperador Wen trajo estabilidad social al pueblo. Y además él lideraba con el ejemplo. Majestad. Con su esfuerzo, la economía del país creció mucho. Y luego murió gloriosamente de enfermedad. Y quien lo reemplazó fue el emperador Jing. El emperador Jing tampoco era candidato oficial al trono. Pero como los demás candidatos terminaron muertos, lo empujaron al trono. Papá, heredé tu suerte. Una vez emperador, siguió las políticas de desarrollo agrícola y comercial. Y también heredé tu trabajo. Pero con los señores feudales No fue tan amable. Aceptó la idea de reducir feudos y empezó a buscar excusas para quitarles tierras. Mala conducta, recorte. ¿Violas la ley? Recorte. ¿Haces tonterías? Recorte. Básicamente recortaba todo. Claro que los señores feudales no estaban contentos. ¿Por qué nos tratan así? Entonces agarraron las armas y se rebelaron. Esta fue la famosa rebelión de los 7 reinos. Pero tienes que saber que tras el desarrollo, el gobierno central Han se había fortalecido mucho. El ejército de los 7 reinos llegó con gran fanfarria. ¡Al ataque! 3 meses después, fueron completamente aniquilados. Los 7 reinos, que eran una gran amenaza, fueron aplastados de una vez. El gobierno central Han demostró su gran poder. Y el emperador Jing aprovechó para recuperar el poder administrativo de los reinos feudales. Desde entonces, los señores feudales solo podían recibir impuestos, pero sin poder político. ¡Papá! La amenaza de los reinos feudales al gobierno central se redujo mucho. Así,
Gracias al esfuerzo de los emperadores Wen y Jing, el poder imperial controló el poder feudal y se logró la primera era de prosperidad en la historia china, conocida como la era de Wen y Jing. Sin embargo, aunque la amenaza interna estaba controlada, ¿cómo enfrentar las amenazas externas? En el próximo capítulo, el gran emperador Wu. Capítulo 35. El gran emperador Wu de Han. Desde que el gran ancestro Liu Bang fundó el país, la emperatriz Gao hizo reformas, y los emperadores Wen y Jing dieron a su pueblo. Tras el esfuerzo de varias generaciones, las bases del Imperio Han se fortalecieron poco a poco. El plan de desarrollo de esta nueva dinastía finalmente entró en agenda, y esta carga cayó sobre los hombros del quinto heredero. Este es el famosísimo gran emperador Wu de Han, Liu Che. Che subió al trono siendo joven. Tenía solo 16 añitos cuando llegó al poder. El imperio Han que heredó ya había crecido enormemente en población y economía. El esfuerzo de las generaciones anteriores le preparó capital suficiente. ¡Háganle duro! Frente a Che había dos grandes montañas. Dentro, los reyes vasallos por todas partes. Fuera, la amenaza de los Xiongnu. ¿Qué hacer? Primero, unificar el pensamiento. La doctrina confuciana predica lealtad al gobernante y amor al pueblo. O sea, protege al monarca y también hace que el pueblo lo acepte. Así que Che eliminó las demás doctrinas y estableció el confucianismo como única enseñanza oficial. Desde entonces, muchos talentos fueron promovidos a través del confucianismo. El aumento de eruditos confucianos fortaleció la autoridad del emperador. Y Che aprovechó esa autoridad imperial para empezar a atacar a los reyes vasallos. Eso es. Al inicio de Han, el emperador y los reyes vasallos gobernaban juntos. Los territorios de los reyes vasallos eran hereditarios. Es decir, cuando el padre moría, heredaba el hijo mayor legítimo. Tesorito. Papi. ¡Ay, a un lado! Aprovechando esto, Che promulgó el decreto de gracia. Básicamente, tú, rey vasallo, no seas injusto. Además de darle al hijo mayor, los demás hijos también pueden recibir tierras. Esta orden fue muy apoyada por los demás hijos de los reyes vasallos. Así, los grandes reinos vasallos se dividieron en muchos pequeños reinos vasallos. Reinos se volvieron marquesados, cada vez más chicos. El poder de los reyes vasallos casi desapareció. Pero solo debilitar tu poder no es suficiente. Hay que eliminarte. Entonces Che directamente buscó una excusa, diciendo que el oro que los vasallos usaban en los sacrificios era de mala calidad. Zas y recuperó los marquesados. Desde entonces, los reinos vasallos casi desaparecieron por completo. El imperio finalmente logró la verdadera unificación interna. ¿Pero el imperio estaba tranquilo? No. Porque la otra montaña eran los Xiongnu de afuera. Cuando se fundó Han, como estaba agotado, aguantó todo lo que los Xiongnu hicieron. Calma. Pero en tiempos de Che, Han ya era otra cosa. A por ellos. Desde entonces, lo que el Imperio Han envió al territorio Xiongnu ya no fueron bellezas ni tesoros, sino enormes legiones. Che lanzó 3 grandes campañas contra los Xiongnu del norte.
Los Xiongnu no solo retrocedieron constantemente, sino que enormes extensiones de tierra fueron incorporadas al territorio Han. Bajo el gobierno de Che, el territorio del Imperio Han llegaba al este hasta Corea, al oeste hasta Asia Central, al sur hasta el centro de Vietnam y el Mar del Sur, y al norte hasta las montañas Jinshan. Casi el doble del territorio inicial de Han. Han se convirtió en un verdadero superimperio. Y todo esto lo logró en solo 30 años. Che, como quinto emperador de Han, cumplió muy bien su misión histórica. Durante su reinado, fortaleció el poder central y el absolutismo imperial. Expandió fronteras hacia afuera. Consolidó poder hacia adentro. Estableció las bases reales para los más de 300 años siguientes de la dinastía Han. Y logró que Han se convirtiera en nombre de nación. Pero cuando la luna está llena, empieza a menguar. ¿Qué tormentas enfrentará la poderosa Han? Próximo capítulo, Wang Mang usurpa Han. Capítulo 36. Wang Mang reemplaza a Han. Tras el desarrollo inicial de Han, el poder del emperador alcanzó una centralización sin precedentes. Sin embargo, el poder siempre es el arma de los fuertes. Cuando el gobernante del imperio es incapaz, aparece la situación de ministros fuertes y emperador débil. Al final de la dinastía Han, el emperador débil empezó a apoyarse en el poder de la familia de su madre. Estos eran los parientes externos de la familia Wang. Con el favor del emperador, el grupo Wang controlaba la corte. Y la aparición de un gato incluso tocó las campanas fúnebres del poderoso imperio Han. Este gato era nada menos que el gato Wang Mang. Hola a todos, soy el villano de este episodio. Como familia privilegiada, los miembros de los Wang vivían mayormente en la opulencia. ¿Y el gato Wang Mang? No solo era diligente y estudioso, sino que también servía a sus mayores. Tío, esta entrega está genial. Luffy llegó a 1.500 millones. ¿De verdad? Fue precisamente esta virtud la que hizo que los mayores recomendaran al gato Wang Mang. Te contaré toda la trama de ahora en adelante. Buen chico. Fue enviado a la corte como funcionario. Gracias por su apoyo. Y como trabajaba con seriedad y tenía excelentes relaciones, Hice el trabajo de mis superiores. Este es el tomo nuevo que compré. Muchísimas gracias. Misión cumplida. el gato Wang Mang ascendió rápidamente. Pero incluso en un puesto elevado, mantuvo su vida austera. Incluso repartía su salario para ayudar a gatos pobres. Él también parece pobre. Con el tiempo, el gato Wang Mang recibió elogios desde el gobierno central hasta el pueblo. Gracias a los líderes. Gracias a mis seguidores. Mamá, lo logré. Incluso cuando lo despidieron, rápidamente lo volvieron a contratar. Entonces, este personaje tan noble, ¿su ideal era solo ser buena persona? No. El gato Wang Mang tenía sus propias ambiciones políticas. En el año 1 a.C., el emperador murió. El gato Wang Mang puso en el trono a un emperador de 9 años. Y desde entonces controló todo el poder político. Por supuesto, mantuvo su vida austera. Durante los desastres naturales, incluso lideró a los funcionarios para que donaran tierras y socorrer a los damnificados. Como ministro, fue incluso alabado como un santo. Esa popularidad despertó en el gato Wang Mang la ambición de ser emperador. El pequeño emperador también murió. Así que el gato Wang Mang puso en el trono a un príncipe heredero de 2 años
Y por otro lado, fabricó presagios de que él era el elegido del cielo. Por ejemplo, hizo que encontraran una piedra en el campo que decía que Wang Mang era el emperador. O consiguió que alguien le ofreciera un libro celestial que decía que le cedieran el trono. Tras toda esta campaña, el gato Wang Mang finalmente, con el mandato del cielo, esta es en la historia la dinastía Qin. Convertido en emperador, el gato Wang Mang por fin pudo realizar sus ambiciones políticas. Según él, todo el sufrimiento del final de Han era por la falta de normas. Solo restaurando el sistema de Zhou occidental podría cumplir su ideal de gobernar y pacificar el mundo. Entonces, empezó a implementar nuevas políticas en el país, conocidas como las reformas de Wang Mang. Tanto el sistema político como las políticas económicas, todo lo cambió. El resultado, caos nacional. Por ejemplo, la reforma de cargos implementó un sistema de salario por rendimiento. Básicamente, según la cosecha agrícola local, se pagaba el salario a los funcionarios. Esto era para motivar a los funcionarios locales a desarrollar la agricultura. Pero hay que saber que era la antigüedad, sin contadores profesionales. Así que los funcionarios no cobraban sus salarios. Y terminaban corrompidos explotando a los campesinos. También está la reforma monetaria. Abolió las monedas de cobre antiguas. Y el Estado emitió moneda unificada. ¡Emitimos moneda! ¡Emitimos moneda! Solo de tipos de moneda había 28. ¿Esta es moneda real? Yo también... Sumado a desastres naturales y humanos, al final del gobierno del gato Wang Mang, un U de arroz valía medio kilo de oro. Los gatos ciudadanos sufrían horrores. Ante tal miseria, finalmente estalló la rebelión campesina. Los gatos de todas partes se levantaron en resistencia. Y entre los rebeldes, dos grupos crecieron muy rápido. ¿Quiénes eran? En el próximo episodio, el viento se levanta en Lulu. Capítulo 37. El viento se levanta en el bosque verde. Año 8 de nuestra era. Tras más de 200 años, la dinastía Han se desmorona. Una nueva dinastía reemplaza a Han. Pero bajo su gobierno tiránico, el pueblo sufre miserias. Finalmente, estalla la rebelión. Dos ejércitos destacan entre todos. Uno es el ejército del Bosque Verde, surgido en la montaña Linlin. El otro es el ejército de las cejas rojas, marcado por sus cejas pintadas. Este gran levantamiento de hambrientos y terratenientes, que se unen todos, empieza a sacudir el mundo. Y la aparición de un gato acelera aún más la rueda de la historia. Es Liu Xiu. Liu Xiu es descendiente en 9ª generación del alto emperador Han. Aunque claro, su familia cayó en desgracia. Y en tiempos de Liu Xiu ya solo eran campesinos. Liu Xiu siempre fue discreto, sin grandes ambiciones. Su hermano mayor sí tenía ambiciones, y siempre se burlaba de él. Todo el día arando. Cuando yo triunfe serás mi subordinado. El honesto Liu Xiu solo quería casarse con una rica y llegar a la cima. Sin embargo, el destino no se lo permitió. Porque poco después, el mundo se volvió caótico. La
La familia Liu fue reemplazada por la nueva dinastía. Las políticas desastrosas provocaron revueltas campesinas cada vez más violentas. ¡Queremos comer! En esa situación, el hermano de Liu Shu dijo, Me lanzo a la acción. y decidió unirse a la rebelión. Como simple campesino, Liu Qiu no quería meterse en líos. Pero su familia ya estaba toda en la revuelta. Venid conmigo. Recuperemos nuestra familia Liu. Así que lo hiciera o no, estaba muerto de todos modos. Por eso Liu Shu no tuvo más remedio que unirse. Los rebeldes campesinos eran en su mayoría hambrientos. Al principio solo buscaban hierbas juntos. O robaban comida. Con el tiempo se convirtieron en ejército. El ejército del Bosque Verde era uno de esos ejércitos desorganizados. Pero como venían de la nada, conocían sus limitaciones. Cuando Liu Shu y otros descendientes educados de Han se unieron, el ejército se transformó rápidamente. Empezaron a usar la bandera de restaurar la dinastía Liu para crecer deprisa. No solo ganaban batallas, sino que crecían sin parar. Esta fuerza emergente amenazaba al gobierno central. Así que 420.000 soldados se concentraron y marcharon contra el Bosque Verde. Pero las fuerzas principales del Bosque Verde estaban en otro lugar. La noticia del gran ejército los dejó aterrorizados. Ya está, quiero volver a cultivar. Por suerte, Liu Shu dio un paso adelante. Hay una salida. Salió de la ciudad con un pequeño destacamento a buscar refuerzos. Hay que saber que el ejército central tenía 420.000 soldados. Así que el pequeño grupo de Liu Shu con una docena de gatos no fue tomado en serio. ¿Y qué pasó? El ejército central se llevó una paliza por el cerco enemigo. El Bosque Verde no tenía opción, solo luchar a muerte. Los pocos refuerzos de Liu Shu se lanzaron al centro del ejército imperial, atacando sin piedad. 420.000 soldados no pudieron defenderse. Además, Liu Shu esparció rumores de que las fuerzas principales estaban por llegar. ¡Dicen que vienen las fuerzas principales! Un bando recuperó la moral de golpe. El otro entró en pánico. El ejército central fue derrotado. Desde entonces, las fuerzas principales de la nueva dinastía fueron destruidas. Liu Shu se hizo famoso en esta batalla donde pocos vencieron a muchos. Pero antes de celebrarlo, un desastre se acercaba en silencio. ¿Qué sucedió? Próximo capítulo, Wang Wu restaura el país. El caos del final de Han hizo que fuera reemplazada por la dinastía Qin. Sin embargo, este nuevo régimen se derrumbó en solo 15 años por una revuelta masiva. El sepulturero de esta dinastía fue el general del ejército del Bosque Verde, Liu Shu. En la batalla de Kunlun, Liu Shu aplastó a 420.000 soldados del ejército central de Qin con solo decenas de miles de tropas. ¡Atacad! La derrota de las 420.000 tropas principales aceleró la caída de Qin. Liu Shu se hizo famoso en todo el mundo. ¡A por ellos! Pero antes de celebrar esto, su hermano fue ejecutado. ¡Me muero de rabia! La razón es que Liu Shu y su hermano eran demasiado competentes. Su poder hizo que los líderes del Bosque Verde les temieran. Mi hermano mayor no se puede controlar. Hay que usar medidas duras.
Su hermano fue asesinado. Liu Xiu, para salvar su vida, solo pudo tragarse la rabia. Hermano. Tras la caída de Xin, el ejército del Bosque Verde ocupó la capital. ¡Feliz! Y se corrompieron rápidamente. ¿Dónde está el Nintendo? ¡Dame la consola! ¡Y los cartuchos también! Esto no solo decepcionó a la gente. ¡Cielos! ¡Mi consola! ¡Mi Gundam de edición limitada! Mamá, voy a denunciarlos. Ni siquiera terminé el juego. También dio esperanza a otros rebeldes de disputarse el imperio. En aquel momento, además del Bosque Verde, había otro ejército rebelde llamado Cejas Rojas. Ambos bandos eran fuerzas capaces de luchar por el mundo. Pero había un dicho. Quien gane Hebei, gana todo. Es decir, solo conquistando la región de Hebei se podría conquistar el mundo. El Bosque Verde quería tomar Hebei. Así que, ante la falta de talentos, nuestro Liu Xiu fue enviado a conquistar Hebei. ¡De viaje! Para Liu Xiu, esto no solo evitaba el peligro de muerte, sino que escapaba del control del Bosque Verde. Poco después de que Liu Xiu fuera a Hebei, el Bosque Verde y las Cejas Rojas empezaron a pelearse. Mi padre es el emperador, ¿me obedeces? Yo seré el emperador. Al final, las Cejas Rojas derrotaron al Bosque Verde y tomaron la capital. Pero ambos ejércitos eran iguales. Las Cejas Rojas también se corrompieron rápido. Incluso peor que el Bosque Verde. Entrégame los cómics también. ¡No los escondas! ¡Y el CD firmado! La gente volvió a decepcionarse. ¡Mi CD firmado de edición limitada! ¡Devuélvemelo! ¡Mis TVOs! ¡Mis figuras de colección! Papá, mi Gundam. Por suerte, en ese momento, Liu Xiu regresó. he vuelto. Y con las tropas de Hebei. Después de que las Cejas Rojas vencieran al Bosque Verde, él marchó al sur y reunió a los restos del Bosque Verde. Cuando las Cejas Rojas tomaron el poder, Todo el pescado seco del mundo es nuestro. Liu Xiu se quedó quieto, Devuélveme mis figuras. Papá. viendo cómo se autodestruían. Cuando el pueblo odiaba profundamente a las Cejas Rojas, Papá, me robaron mi CD de colección. Las cejas rojas son horribles. Liu Xiu ordenó emboscarlos. ¡Atacad! En menos de 3 años, Liu Xiu absorbió los dos grandes ejércitos del Bosque Verde y las Cejas Rojas. Su poder militar explotó. Con su gran fuerza, pacificó 1 a 1 a los señores de la guerra. El mundo fragmentado finalmente se unificó de nuevo. Este fue el régimen Han Oriental fundado por Liu Xiu. Como emperador que surgió del campo, no solo trató bien a sus generales, Majestad. también al pueblo. Emperador. ¡Mi Gundam! Cuando se estabilizó, implementó políticas de bajos impuestos y trabajo reducido. También promovió con fuerza el desarrollo cultural. Construir escuelas. A mediados y finales de Han Oriental, los estudiantes de la Academia Imperial llegaron a más de 30.000. Sentó bases sólidas para que Han Oriental se convirtiera en una potencia cultural sin precedentes. Fue el único emperador de la historia china que fue a la vez monarca central y fundador de dinastía. Con un inicio tan prometedor para Han Oriental, ¿qué pasará después? Esperad la próxima temporada.